¿Cómo es que una ama de casa, una madre que educaba a sus hijos en el hogar, se convierte de la noche a la mañana en una perfiladora criminal que persigue a los psicópatas más peligrosos? Bueno, para Pat Brown, todo empezó cuando el mal, literalmente, tocó a la puerta de su casa. Esta es su historia. A ver, imaginen un pequeño y tranquilo pueblo en Maryland, de esos lugares donde la noticia del día es, no sé, una fiesta que se pasó de ruidosa. Ese era el mundo de Pat Brown, un lugar súper seguro, súper predecible, que estaba a punto de hacerse pedazos por un acto de violencia que nadie podía imaginar. Y es que el shock no fue solo que hubiera un asesinato en su pueblo por primera vez en la historia. No. Lo verdaderamente escalofriante fue la sospecha. La idea de que el responsable podría estar viviendo ahí mismo, bajo su propio techo, en la habitación de huéspedes. Y es que todo pasó rapidísimo, de verdad. Pat era una madre y esposa normal que alquilaba una habitación para ayudar con los gastos. Unas semanas después de recibir a un nuevo inquilino, Walt, ocurre el brutal asesinato de Ann Kelly. Y aquí viene lo más fuerte de todo. A la mañana siguiente, el mismo Walt le confiesa, así como si nada, que él estuvo en ese sendero, justo donde encontraron el cuerpo. Claro, esa fue la pregunta que empezó a obsesionar a Pat. Es que el comportamiento de Walt era cada vez más y más extraño. Contaba unas historias súper violentas de una exnovia que supuestamente murió decapitada en un accidente. Su actitud era fría, distante. O sea, la suma de todas estas cosas raras la llevó a una sola conclusión, una que le lava la sangre. Así que Pat, con todo esto en la cabeza, fue a la policía. ¿Y qué esperaba? Pues que la tomaran en serio. Pero no. Lo que encontró fue todo lo contrario. La miraron con condescendencia, con escepticismo. La trataron básicamente como si fuera una ama de casa aburrida que no tenía nada mejor que hacer. Imagínense la frustración. Pero no se rindió. Dijo, bueno, si la policía no va a buscar pruebas, lo haré yo. Así que, con unos guantes de cocina y el corazón a 1000 por hora, se metió en la habitación de su inquilino y empezó a revisar su bolsa de basura. Y lo que encontró, bueno, era una colección de pistas que te ponen los pelos de punta. Una camisa húmeda y rasgada, o sea, evidencia de una pelea en el bosque, jeans y tenis mojados, y eso que no había llovido esa noche. Un abrecartas afilado como un cuchillo, un arma improvisada, ¿no? Un condón usado a pesar de que su novia acababa de terminar con él. Pero lo más extraño de todo, un terrón de lodo de la orilla del arroyo, cuidadosamente envuelto en plástico, como si fuera un trofeo macabro. Cuando Pat le llevó esta caja llena de evidencia a un detective, la respuesta fue increíblemente ofensiva. En lugar de siquiera investigar las pruebas, el detective insinuó que sus sospechas eran, en realidad, un prejuicio racial. Bueno, eso fue la gota que colmó el vaso. Toda la rabia que sentía se transformó en pura determinación. Si el sistema no iba a buscar justicia para Ann Kelly, ella encontraría la manera de hacerlo. Y ese momento, créanme, no fue el final de nada. Fue el verdadero comienzo de su nueva vida. A partir de ahí, se obsesionó con aprender. Se puso a devorar libros de todo: psicopatía, investigación de homicidios, ciencia forense. Su lógica era simple. Si la policía no iba a hacer bien su trabajo, ella misma tenía que aprender a pensar como los asesinos para poder detenerlos. Y en todo este estudio aprendió algo súper importante. Se dio cuenta de que hay dos tipos de perfilación. Está la que vemos en Hollywood, la inductiva, que se basa en estadísticas, en generalizaciones, para como adivinar quién es el sospechoso. Pero ella adoptó la otra, la deductiva. Un método más a los Sherlock Holmes, que se enfoca solo en la evidencia física de la escena del crimen para deducir, con lógica, cómo era y cómo actuó el agresor. A ver, para que quede más claro, veamos un ejemplo de su método. Tenemos el caso sin resolver de Sarah Andrews, una soldada asesinada 9 años antes. La policía estaba trabadísima con unas marcas circulares muy extrañas en su espalda. Nadie tenía idea de qué las había causado. Entonces llega Pat y, con su enfoque súper práctico, ¿qué hace? Se va a una ferretería. Se pone a probar tapas de diferentes productos hasta que, ¡bingo!, encuentra la coincidencia exacta: las tapas de unas latas de pintura Minwax. ¿Y qué sugiere eso? Que el asesino probablemente usaba una camioneta de trabajo. Un detalle que a la policía se le pasó por casi una década. ¡Increíble!
Y mientras más se metía en otros casos, Pat se dio cuenta de algo terrible, que lo que le pasó con la policía no fue mala suerte, no fue algo de una sola vez. No, descubrió un patrón de negligencia, de fallas en el sistema, un sistema roto que simplemente estaba dejando a muchísimas víctimas sin justicia. Y miren este número, porque es abrumador. Solo en Washington, D.C., más de 100 mujeres negras fueron asesinadas en una década, y sus casos quedaron sin resolver. Esto le mostró la verdadera escala del problema y le dio una misión todavía más urgente. Pero quizá lo más frustrante que descubrió fue un hueco legal en el sistema de justicia. Resulta que no hay ninguna ley que obligue a un fiscal a llevar un caso a juicio. Hay algo que se llama interés del Estado, que básicamente le da al fiscal el poder de decir, ¿saben qué? Este caso de asesinato lo vamos a archivar. Y lo pueden hacer por política, por presupuesto o simplemente porque tienen miedo de perder. Y las familias de las víctimas se quedan sin respuestas para siempre. Y con esa convicción, con esa revelación, Pat Brown dejó todo atrás. Se convirtió en una perfiladora criminal independiente, decidida a cambiar un sistema que, para ella, le estaba fallando a los más inocentes. Así que su trabajo ya no era solo resolver el rompecabezas de un crimen. Se convirtió en una verdadera cruzada, una lucha para darles voz a todas esas víctimas olvidadas y a sus familias, a las que el sistema de justicia había dejado completamente solas. Es que su viaje es de verdad increíble, ¿no? De ser una ciudadana común que se topó con la indiferencia del sistema, a empoderarse a sí misma a través del conocimiento, de la pura determinación, hasta convertirse en una figura importantísima en el mundo de la investigación criminal. Pat Brown cierra su historia con esta pregunta, que es, súper inquietante. Nos obliga a reflexionar, ¿no?, sobre nuestra propia responsabilidad. Porque, cuando el sistema falla, ¿quién habla por los que ya no están? Y si nadie lo hace, ¿qué dice eso de nosotros como sociedad?